y con Cafiero, en Olivos. Vamos a hablar con Jorge Liotti, nuestro compañero. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando, Florencia? Buen día, ¿cómo les va? Un día calcado como el de ayer en cuanto a cómo amanece el presidente. Amanece con Guzmán al lado. Ayer públicamente, lo cual provocó la bronca de Cristina Kirchner cuando vio ese respaldo público que hacía. Pero hoy también, en Olivos, con Guzmán analizando la marcha de la economía en el medio de la crisis. Lo que pasa es que naturalmente hay una preocupación directa respecto de cómo impactan los mercados y en la economía lo que ocurrió ayer. Por eso es natural. Mientras no se resuelva la cuestión de fondo, siguen siendo sus hombres de confianza. Aparte, ayer Guzmán quedó en una situación muy particular. Sus menciones y su acto con el presidente parecieron haber sido el detonante final para que Cristina ordenara el repliegue del kirchnerismo del gabinete, pero por otro lado, a la noche del propio entorno de la vicepresidenta se preocuparon a aclarar que había llamado a Guzmán para decirle que no era él un objetivo a cambiar dentro de esa estructura. Lo concreto es que hoy la expectativa está puesta en cómo Alberto Fernández, digamos, trata de maniobrar en este espacio tan reducido que ha quedado después de lo de ayer, y yo creo que la temperatura ha ido virando un poco desde la primera mitad de la tarde. Te diría que en esa reunión que hizo Alberto en la Casa de Gobierno hubo posturas de algunos de los ministros que se sentían más amenazados en la línea de generar una ruptura con el kirchnerismo y replegarse sobre la base propia, fidelizando con gobernadores, intendentes, gremios, y un sector un poco más conciliador que advertía sobre los riesgos de una ruptura que podría ser terminal y que podría expresarse después en una enorme debilidad en el Congreso, donde el gobierno eventualmente necesitaría reconstruir otro tipo de alianzas. Jorge. Hacia la noche sí, parecía primar una idea de mayor cautela, con un Alberto Fernández más en la sintonía que él suele tratar, de apaciguar, de buscar los elementos de conciliación, pero claramente incorporando algunos cambios. Esto claramente no puede subsanarse sin modificación en el equipo. Esto es lo que genera la expectativa de hoy. Eso es lo que te quería preguntar. Da la sensación que ya no hay una marcha atrás en cuanto a que no veremos una foto del gabinete similar a la que teníamos antes de la crisis. Algo se va a mover ahí adentro. Y es muy difícil imaginar, porque si todo esto no genera ninguna modificación, habrá sido, digamos, disparar con un cañón gigante para matar a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que después de esta profunda crisis, de esta fractura tan importante, se sale o con una ruptura definitiva, que es lo que proponían ayer algunos, o con algún intento de recuperación de esa articulación que ha quedado perdida. Pero eso tiene que ser con algún costo, es decir, con algunas modificaciones, quizás alguno de los que Cristina estaba señalando, quizás algún otro. Eso no está para nada claro. De hecho, hay algunos ministros que están muy apuntados y que por ahí no están en el radar. Por ejemplo, ayer se hablaba mucho de la situación de la ministra de Seguridad, Frederick, o del ministro de Educación, Trota, que si bien no eran los objetivos como Cafiero o Guzmán que parecían ayer, también están en esta situación de difícil sostenibilidad. No visualizo que se pueda salir de esto con el mismo equipo con el que se inició la crisis. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, José Costa. ¿No es una jugada riesgosa la del cristinismo, sobre todo teniendo en cuenta que presentaron su renuncia a aquellos lugares que le llaman la caja, aquellos lugares donde manejan mucho dinero, como es ANSES y PAMI? ¿No puede ser una jugada riesgosa de que Alberto acepte algunas renuncias y otros no, y ellos se queden sin la famosa caja para seguir haciendo política? Pero todo eso parte de la decisión conceptual, si es ruptura o no. Si efectivamente Alberto Fernández les acepta la renuncia a todos los funcionarios que ayer la presentaron y ocupa esos lugares con personas identificadas con él, eso es un paso hacia la ruptura, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que sopesar ahora. Ruptura quiere decir empezar una fase absolutamente distinta, donde Alberto necesita reconfigurar otro tipo de apoyos por fuera del kirchnerismo, que va a tener al kirchnerismo probablemente fracturándose, por ejemplo, en los bloques del Congreso. O sea, un escenario difícil de imaginar hoy. Me da la impresión de que por cómo terminaron anoche las cosas, va a haber un intento por evitar semejante sangría, contemplando además que todos los actores que están disputándose en esta interna han quedado muy debilitados a partir de la elección del domingo. Es decir, es una pelea de débiles. Vos sabés que obviamente esta mesa tiene tres patas, ¿no? Alberto Fernández, Massa y Cristina, o el kirchnerismo. ¿La pata de Massa cómo está?
Porque estamos hablando de las dos que se enfrentan frontalmente. Pero ¿y Massa, el tercero en discordia, qué pasa? Mira, Massa está... Ayer juntó también a su pequeña tropa que forma parte del gobierno, hizo una evaluación y transmitió este mensaje de que él estaba tratando de jugar a la conciliación. Es una situación muy incómoda porque de alguna manera Massa durante mucho tiempo vino jugando en sintonía con Máximo Kirchner, parecía según algunos un camporista más, pero por otro lado en los momentos más complejos de Alberto fue el que estuvo más cerca, pienso desde el escándalo por la fiesta en Olivos, incluso en el día de la derrota electoral. Él come con el presidente al menos un par de veces por semana solo, es decir, trata de ser un nexo. Ahora, también en su evaluación está de alguna manera tratar de subsanar, porque si él en este momento profundiza la idea de fractura, bueno, también se puede empezar a especular con cuál es el objetivo de fondo, si Massa quizás quiere ocupar un rol en ese equipo o jugar, digamos, en las instancias institucionales, que sería mucho más compleja, quedar con un rol todavía más protagónico. Me da la impresión de que Massa, por lo que trató de traslucir ayer, está jugando en la línea de Alberto Fernández de evitar una fractura definitiva. Jorge, ¿hubo algún contacto con la oposición? Porque mucho se está hablando ya de si llegara a haber fractura, para mantener la gobernabilidad o para asegurarse la gobernabilidad, sobre todo también para asegurarse cierto consenso en el Congreso, va a tener que hacer un pacto con la oposición. Bueno, ese es un punto muy importante y yo creo que es parte de la escenografía que está evaluando el presidente. Si hay una ruptura con el kirchnerismo, ¿cómo sigue gobernando? Supuestamente cuenta con la adhesión de gobernadores, gremios, movimientos, pero no es suficiente. No alcanza. No alcanza. Y aparte son adhesiones, yo diría, más por rechazo a la jugada del kirchnerismo que, yo te diría, de entusiasmo con el presidente, porque el presidente en muchas instancias no los ha protegido. Recordemos que iba a ser el gobierno los gobernadores no tienen participación hasta ahora en el gabinete, los gremios y los movimientos quedaron muy heridos por el cierre de listas, es decir, es también una especie de autodefensa. Entonces necesitarían a la oposición en ese eventual caso de ruptura total. Yo creo que la oposición no está muy entusiasmada con esta idea y también desearía que el Frente de Todos logre recomponer esto por las suyas y no forzarlos a, digamos, a una cohabitación en las decisiones de poder a partir de ahora. Mucho menos después de la elección del domingo, por eso le quita incentivo a la oposición, porque la oposición está viendo en un horizonte próximo la posibilidad de volver al poder. Entonces, ¿por qué pagar los costos políticos en este momento tan crítico del gobierno cuando eventualmente podría acceder al poder por sus propios medios? Esto desincentiva la participación, no obstante lo cual puede haber algunos temas que acuerden, como ejemplo el tema de un eventual acuerdo con el fondo, eso probablemente sea materia de negociación, pero no veo una cohabitación entre una parte del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. La oposición se mantiene prescindente de lo que es ahora una crisis política, ¿no? Deberá tener injerencia o intervención si se transforma en crisis institucional. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En eso estoy de acuerdo en el sentido que hoy todavía está circunscripto a una disputa interna del Frente de Todos y a un reacomodamiento del gobierno. Obviamente que si esto escala y la fractura se profundiza, puede derivar en una crisis institucional de características que nos resultaría muy difícil imaginar. Digamos, uno tiene el acto reflejo de, digamos, comparar con el 2001, yo creo que hay otras condiciones. La oposición está diciendo, arréglenlo ustedes primero. Después, si esto se profundiza, se agrava y esa fisura termina en una división completa de la coalición de gobierno, ahí probablemente la oposición va a tener que replantearse su postura, ¿no? ¿Lograste hablar con alguno de los 20 funcionarios renunciados? Yo con algunos de ellos intenté hablar, pero hay un silencio total. Y esto puede estar en sintonía con algo que trascendió también, que no esperaban que escalara tanto esto y que se le fue de las manos, que era un gesto como para que todo el resto del gabinete, como había ocurrido en provincia, presentara o pusiese a disposición la renuncia y se le fue de las manos. Mira, sí te puedo confirmar que del lado del gobierno de Alberto, el jefe de gabinete, demás, no esperaban de ninguna manera esto que pasó, incluso hasta un rato antes de que Guado de Pedro formalizara su carta, no tenían ni noticias de eso. Ahora, del lado del kirchnerismo, yo creo dos cosas. No creo que Cristina no haya evaluado
lo que implicaba esta movida y que haya sido solo una manera de presionar al presidente, porque la verdad es que el costo es gigantesco, ¿no? En términos políticos, habrá que ver también en términos económicos. Ahora, también es cierto que no parece una decisión unívoca de todo lo que nosotros conocemos como kirchnerismo. Fíjate que ha habido algunos actores de que uno identifica con el kirchnerismo que no han sido parte de la movida. Tayana, ¿no? Por ejemplo. Tayana, por ejemplo, Ferraresi es otro, hay segundas líneas, otros funcionarios del kirchnerismo puro y duro que no se han plegado y que tienen una mirada, yo te diría, un poco más institucional y no están viendo con buenos ojos la movida de ayer, que fue protagonizada, yo te diría, por los más dependientes de Cristina y especialmente de Máximo, ¿no? Claro. Entonces, tampoco hay una cohesión total en ese sector respecto de la movida. Lo que no me imagino es que Cristina no haya calculado los efectos de lo que podía tener. Evidentemente actuó sobrecaliente porque venía dando señales previo a las elecciones, después el resultado. Después yo creo que el indicador central fue el martes cuando habló Larroque. Larroque, cuando dice todo lo que dijo respecto a la necesidad de los cambios, recordó los cambios del 2013 después de la derrota electoral. Larroque es Máximo, o sea, es un verticalismo absoluto. Esa señal no fue atendida. Después, ayer a la mañana, Teresa García, del equipo de Kicillof, dijo que ellos van a hacer lo mismo. O sea, me parece que Cristina reacciona con esto ante lo que entiende que fue oídos sordos ante las señales que ella venía dando. Pero el costo hecho es muy grande y no me imagino que esto se pueda reparar con bueno, en realidad ahora arreglamos y no pasó nada. Yo creo que van a tener que buscar otra manera de reconfigurar el Frente de Todos. No va a ser el mismo al que era antes de ayer. Claro, Jorge, hay un consenso entre los economistas de que cualquiera sea el ministro va a tener que hacer el trabajo sucio en los próximos 2 años, porque ya la economía no tiene mucho margen para seguir procrastinando y pateando para adelante los problemas. ¿Está en condiciones el gabinete actual de hacer el trabajo sucio? Un Alberto Fernández, digamos, ya separado de lo que es el kirchnerismo, ¿puede hacer el trabajo sucio? Lo que pasa, Florencia, es que, digamos, uno tiende a pensar que liberado de la presión del kirchnerismo y lo que representa su mirada de la economía, podría aparecer un Alberto con Guzmán arreglando con el fondo, siguiendo una hoja de ruta, llamémosla un poquito más ortodoxa y más amigable con el mercado. El problema con eso es la sustentación política y eso es lo que yo creo que hoy está pasando. ¿Cuál sería el nivel de instrumentación si, por ejemplo, a partir de eso vos ejecutás decisiones que tienen que ver con reducir el déficit fiscal, que implica angostar la emisión monetaria, decisiones que pueden tener impacto social? ¿Qué haría el gobierno en un momento en el que, por ejemplo, no tendría el kirchnerismo al lado, tendría una debilidad política, le costaría articular porque la oposición le haría pagar un costo muy alto? Y es parte del problema de fondo, claramente hay dos miradas respecto de la economía y esto es lo que choca permanentemente y por eso Guzmán es el factor de fricción principal más allá de la simbología de Cafiero como jefe de gabinete. Y de hecho lo que aparentemente ayer termina por detonar es el mensaje pro acuerdo de Alberto Fernández y Guzmán respecto del Fondo Monetario, es decir, esa, yo te diría, estruendosa clarificación de que necesitan el acuerdo porque no hay otra salida, ¿no? Eso ahora choca un poco con la mirada más clásica económica de Kicillof, de Augusto Costa y de la propia Cristina. Jorge, vamos a seguir en línea, así que cualquier cosa te llamamos porque esto va sucediendo minuto a minuto. Reiteramos, ahora en este momento una tarde-noche agitada, me parece. Agitada y vamos a tener un día también agitado. Así que muchas gracias. Vamos a seguir minuto a minuto, decía. En Olivos por ahora, pero si el presidente va a la Rosada, estamos en cada punto donde está produciéndose la información. Y en la calle también, con esta marcha que al principio de la mañana, muy temprano, se decía que se iba a levantar la marcha de apoyo, ¿no? Al gobierno, la del Movimiento Evita y otras organizaciones. Hubo un rumor de que el presidente le había pedido al Chino Navarro, suspender por favor la marcha. Esto no ocurrió. No hubo llamado del presidente y la marcha siguió adelante y de hecho se está organizando, ¿no? Sí, pero bueno, por ahora estamos viendo en la calle el Polo Obrero
que en principio tenía ya esta marcha prevista de antemano y se espera que en algún momento también empiecen a congregarse los del Movimiento Evita en respaldo de Alberto Fernández. Claro, ¿no? Son en dos lugares diferentes. Claro. Uno, recordemos, 9 de julio en el Ministerio de Desarrollo Social. Los otros, la convocatoria fue a Plaza de Mayo para estar ahí enfrente del presidente, que esa es para las 15, la marcha de apoyo al presidente Alberto Fernández a las 15 en Casa Rosada. Así que no habría un cruce entre estas facciones, que recordemos que no hay un buen vínculo. Estos reclaman, los otros apoyan. Exactamente, son dos cuestiones completamente diferentes. Estos son opositores. Esta marcha ya estaba convocada de antemano. Recordemos que el Polo Obrero marchó hace no mucho. ¿Te acuerdas de esa marcha multitudinaria que veíamos por el puente de Pueyrredón? Ahí el Polo Obrero hizo una demostración de fuerza hace muy poco y tenía previsto para hoy otra marcha, ¿no? Que la estamos viendo ahora. Información urgente de esta hora, ahora en Casa de Gobierno. ¿Qué pasó, Rodrigo Porto? Sí, Fernando, porque empieza a haber movimiento en la Casa Rosada. Hace 5 minutos nada más ingresó el jefe de gabinete Santiago Cafiero por este lugar, por la explanada de Rivadavia, con el auto oficial. Hizo un pequeño saludo de dedos en B desde el Salón de los Bustos Presidenciales hacia algunos colegas que estaban allí en el patio de Palmeras. Reiteramos entonces, empieza a haber movimiento de funcionarios en la Casa Rosada. Hace minutos nada más ingresó el jefe de gabinete Santiago Cafiero y antes de él había llegado Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete. Estamos hablando de funcionarios de máxima confianza del presidente Alberto Fernández. Entre ellos, por ejemplo, además con Martín Guzmán, con Juan Zabaleta de Desarrollo, también con el ministro Moroni de Trabajo. Ayer todo este grupo se había reunido con el presidente Alberto Fernández en medio de la renuncia masiva o de la presentación de renuncia masiva de ministros. Pero entonces la primera en llegar a las 10 de la mañana fue Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, y hace tan solo 5 minutos ingresó entonces Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros, que ingresó por la explanada de Rivadavia, dedos en B, no hizo declaraciones, ingresó directamente al Salón de Bustos Presidenciales y luego a su despacho. Perfecto. Ahí estamos viendo la imagen y para mí, perdón, Fer, ¿sí? Hay una cuestión gestual acá, porque recordemos que todas estas personas ayer salieron por Irigoyen, no se mostraron por la explanada. Hay un mensaje también que están enviando ahí. Mostrarse. Por eso, hay un mensaje en esto, en mostrarse, que el primero que llegue sea Santiago Cafiero, que se baje, que se deje fotografiar. Hay un mensaje también hacia el afuera en esta foto, porque ayer todos los que estuvieron reunidos, más de 10 ministros, todos salieron por Irigoyen. El único que se vio saliendo fue a Felipe Solá, saliendo por la explanada, y previamente a Aníbal Fernández. El resto es... Acá no se Son todos nadie. gestos que efectivamente marcan, ¿no? Algo. Recordemos que ayer cuando llegó en el helicóptero, el presidente impactó que bajó con Fabiola y con otros... Mirá, ahí está. Este es el ingreso. Claro. Y de hace instantes nada más, ¿no? Incluso saluda, ¿no? Claro, y previamente cuando entró Todesca hizo al revés. Todesca hizo el gesto de no puedo hablar. Hizo la B. La B de la victoria. Bien, bueno, vamos a seguir, obviamente, minuto a minuto con todo lo que está pasando con esta crisis política en el gobierno. Pero a esta hora... Vamos con los títulos.